tienen subsidios para sus agricultores. Los chinos tienen incentivos para sus agricultores. Aquí en el Ecuador, ni un solo centavo. Estas cifras fueron parte de un informe escondido por el propio Ejecutivo, el mismo que fue financiado con recursos públicos y que el gobierno anterior y el actual no lo quiso revelar. La Comisión Económica para América Latina alerta sobre una eminente reprimarización de la economía, destrucción del empleo y un desequilibrio en el intercambio comercial si se llega a aprobar este TLC. El dato mata al relato. Hay un estudio de la CEPAL, que apenas lo publica la CEPAL en enero de este año, que el Ministerio de Producción que negoció el TLC, el Ministerio de Lazo, lo tenía hace 6 meses y no lo publicaron. ¿Por qué? Porque en ese estudio se demuestra que hay pérdida de fuentes de empleo producto de la firma del TLC. Entonces, no es de opiniones, el dato mata al relato. El TLC, como está negociado, va a generar como resultado pérdida de fuentes de empleo en un país que lo que menos tiene es de empleo y oportunidades para todos. El expresidente de la República, el señor Guillermo Lasso, hizo estas negociaciones sabiendo esta información de la CEPAL y nos ocultó esta información a todos los ecuatorianos. Y lo mismo lo está haciendo el señor presidente de la República, Noboa. ¿Y para qué? Para beneficiar a los grandes exportadores de este país. Y si el escenario laboral es demoledor, el impacto ambiental es catastrófico. Las empresas chinas podrían tener autonomía absoluta sobre su régimen laboral y ambiental. Esto implica la posibilidad de eliminar los permisos ambientales para operaciones extractivas. Incluso, los términos del TLC con China dan luz verde para que el Ecuador se convierta en un enorme botadero del gigante asiático. Este es el panorama que nos depara. El principal problema del TLC es que fue negociado de forma muy hermética y eso no permitió que organizaciones como los grupos ambientalistas y ecologistas del país puedan levantar una alerta muy importante. Y esa alerta es que por falta de controles acá en el país y por procesos de empresas industriales que se dedican a exportar basura, el Ecuador se puede volver el basurero de China. No ha sido escuchado la legítima preocupación de toda la gente sobre justamente esta importación de desechos y esta desagravación de desechos, ¿no es cierto? ¿Por qué no excluyeron esas partidas del tratado como sí excluyeron otras partidas? Esas partidas tienen desagravación cero. Justamente ahora los agricultores europeos están reclamando por las políticas de libre comercio desleales, específicamente en relación con países asiáticos. En medio de un escenario conflictivo y con apenas 3 meses de gestión, el presidente Noboa podría tener su primera derrota política. El TLC con China solo promete más hambre y miseria, y la Asamblea tiene la responsabilidad de no sellar esta ignominia. Tight, we've got more Kiss FM hits on the way. When? Next. El efecto Lazo sigue dejando secuelas en la economía. 7 de cada 10 ecuatorianos sobreviven de la informalidad y el 73% de los trabajadores tienen salarios inferiores a los $500. Noboa, lejos de girar el timón, insiste en la pesada herencia impuesta por Moreno y Lasso. Una política de ajuste, de pánico y de shock que ha sumido en la pobreza más de 2 millones de ecuatorianos y ha destruido por completo una nación. Este es un país asfixiado, desmoralizado y sin horizonte, al que incluso se le pretende imponer un tratado de libre comercio con el gigante asiático. Una bomba de tiempo de incalculables consecuencias que arrasará con el empleo, la industria y la producción nacional. Las proyecciones son brutales y voy a poner esta palabra porque la gente tiene que entender que el desempleo va a subir en un 0.08%. Los chinos tienen subsidios para sus agricultores. Los chinos tienen incentivos para sus agricultores. Aquí en el Ecuador, ni un solo centavo. Estas cifras fueron parte de un informe escondido por el propio Ejecutivo,
el mismo que fue financiado con recursos públicos y que el gobierno anterior y el actual no lo quiso revelar. La Comisión Económica para América Latina alerta sobre una eminente reprimarización de la economía, destrucción del empleo y un desequilibrio en el intercambio comercial si se llega a aprobar este TLC. El dato mata al relato. Hay un estudio de la CEPAL, que apenas lo publica la CEPAL en enero de este año, que el Ministerio de Producción que negoció el TLC, el Ministerio de Lazo, lo tenía hace 6 meses y no lo publicaron. ¿Por qué? Porque en ese estudio se demuestra que hay pérdida de fuentes de empleo producto de la firma del TLC. Entonces, no es de opiniones, el dato mata al relato. El TLC, como está negociado, va a generar como resultado pérdida de fuentes de empleo en un país que lo que menos tiene es empleo y oportunidades para todos. El expresidente de la República, el señor Guillermo Lasso, hizo estas negociaciones sabiendo esta información de la CEPAL y nos ocultó esta información a todos los ecuatorianos. Y lo mismo lo está haciendo el señor presidente de la República, Noboa. ¿Y para qué? Para beneficiar a los grandes exportadores de este país. Y si el escenario laboral es demoledor, el impacto ambiental es catastrófico. Las empresas chinas podrían tener autonomía absoluta sobre su régimen laboral y ambiental. Esto implica la posibilidad de eliminar los permisos ambientales para operaciones extractivas. Incluso, los términos del TLC con China dan luz verde para que el Ecuador se convierta en un enorme botadero del gigante asiático. Este es el panorama que nos depara. El principal problema del TLC es que fue negociado de forma muy hermética y eso no permitió que organizaciones como los grupos ambientalistas y ecologistas del país puedan levantar una alerta muy importante. Y esa alerta es que por falta de controles acá en el país y por procesos de empresas industriales que se dedican a exportar basura, el Ecuador se puede volver el basurero de China. No ha sido escuchado la legítima preocupación de toda la gente sobre justamente esta importación de desechos y esta desagravación de desechos, ¿no es cierto? ¿Por qué no excluyeron estas partidas del tratado como sí excluyeron otras partidas? Esas partidas tienen desagravación cero. Justamente ahora los agricultores europeos están reclamando por las políticas de libre comercio desleales, específicamente en relación con países asiáticos. En medio de un escenario conflictivo y con apenas 3 meses de gestión, el presidente Noboa podría tener su primera derrota política. El TLC con China solo promete más hambre y miseria. Y la Asamblea tiene la responsabilidad de no sellar esta ignominia. You're at a restaurant just after a meal. The bill comes. Sir, here's your bill. Oh my gosh, it's a whopping amount. You pass it on to the next person. Hey! He passes it on and on. Wait! Nobody likes unpleasant surprises. Well, why should you? With the new Huts Delight meals, you won't get any surprises in your bill. Just pure value. Enjoy your favorites every day, from pizzas, pastas to sides and drinks, from as low as 14 ringgit per person. Available for dine-in only. El efecto Lazo sigue dejando secuelas en la economía. 7 de cada 10 ecuatorianos sobreviven de la informalidad y el 73% de los trabajadores tienen salarios inferiores a los $500. Noboa, lejos de girar el timón, insiste en la pesada herencia impuesta por Moreno y Lazo. Una política de ajuste, de pánico y de shock que ha sumido en la pobreza más de 2 millones de ecuatorianos y ha destruido por completo una nación. Este es un país asfixiado, desmoralizado y sin horizonte, al que incluso se le pretende imponer un tratado de libre comercio con el gigante asiático. Una bomba de tiempo de incalculables consecuencias que arrasará con el empleo, la industria y la producción nacional. Las proyecciones son brutales y voy a poner esta palabra porque la gente tiene que entender que el desempleo va a subir en un 0.08%. Los chinos tienen subsidio para sus agricultores. Los chinos
tienen incentivos para sus agricultores. Aquí en el Ecuador, ni un solo centavo. Estas cifras fueron parte de un informe escondido por el propio Ejecutivo, el mismo que fue financiado con recursos públicos y que el gobierno anterior y el actual no lo quiso revelar. La Comisión Económica para América Latina alerta sobre una eminente reprimarización de la economía, destrucción del empleo y un desequilibrio en el intercambio comercial si se llega a aprobar este TLC. El dato mata al relato. Hay un estudio de la CEPAL, que apenas lo publica la CEPAL en enero de este año, que el Ministerio de Producción que negoció el TLC, el Ministerio de Lazo, lo tenía hace 6 meses y no lo publicaron. ¿Por qué? Porque en ese estudio se demuestra que hay pérdida de fuentes de empleo producto de la firma del TLC. Entonces, no es de opiniones, el dato mata al relato. El TLC, como está negociado, va a generar como resultado pérdida de fuentes de empleo en un país que lo que menos tiene es empleo y oportunidades para todos. El expresidente de la República, el señor Guillermo Lasso, hizo estas negociaciones sabiendo esta información de la CEPAL y nos ocultó esta información a todos los ecuatorianos. Y lo mismo lo está haciendo el señor presidente de la República, Noboa. ¿Y para qué? Para beneficiar a los grandes exportadores de este país. Y si el escenario laboral es demoledor, el impacto ambiental es catastrófico. Las empresas chinas podrían tener autonomía absoluta sobre su régimen laboral y ambiental. Esto implica la posibilidad de eliminar los permisos ambientales para operaciones extractivas. Incluso, los términos del TLC con China dan luz verde para que el Ecuador se convierta en un enorme botadero del gigante asiático. Este es el panorama que nos depara. El principal problema del TLC es que fue negociado de forma muy hermética y eso no permitió que organizaciones como los grupos ambientalistas y ecologistas del país puedan levantar una alerta muy importante. Y esa alerta es que por falta de controles acá en el país y por procesos de empresas industriales que se dedican a exportar basura, el Ecuador se puede volver el basurero de China. No ha sido escuchado la legítima preocupación de toda la gente sobre justamente esta importación de desechos y esta desagravación de desechos, ¿no es cierto? ¿Por qué no excluyeron esas partidas del tratado como sí excluyeron otras partidas? Esas partidas tienen desagravación cero. Justamente ahora los agricultores europeos están reclamando por las políticas de libre comercio desleales, específicamente en relación con países asiáticos. En medio de un escenario conflictivo y con apenas 3 meses de gestión, el presidente Noboa podría tener su primera derrota política. El TLC con China solo promete más hambre y miseria. Y la Asamblea tiene la responsabilidad de no sellar esta ignominia. Here's to choice, to making your voice be heard, to getting exactly what you want, especially when you eat. At Subway restaurants, you choose your freshly baked bread, meats, cheese, and veggies to make a sub that's just right for you. Come in and create yours today. Subway, eat fresh. The Kiss FM guarantee. No crap songs. Got it? Yes! Good. Now, back to the music. Back to the music.